profesora y licenciada en psicopedagogía. Empezó a trabajar en el terreno educativo con cargos administrativos. Luego de unos años comenzó a ejercer la docencia. Actualmente da clases en el Instituto Superior del Profesorado número 1 Manuel Leiva. Valora muchísimo el ida y vuelta constante con los estudiantes, el contacto con otros. Ama aprender. Hoy nos acompaña Karina Arnoldi. ¿Cómo es ser formadora de formadores? Bueno, tengo una suerte, realmente es maravilloso lo que vivo porque en primer año considero que recibo a las estudiantes porque tengo a cargo un taller problemáticas contemporáneas de la educación inicial, que es un taller considero bastante introductorio a lo que es toda la carrera. Problemáticas enfocadas no como situaciones negativas que giran en torno a la educación inicial, sino más bien dilemas, preguntas. Entonces vamos abriendo diferentes interrogantes y bueno, sobre todo lo que me interesa lograr son determinados posicionamientos, ¿no? Y tengo la suerte también de tener el taller de práctica de cuarto año. O sea que veo el tránsito. El desarrollo desde el inicio hasta que... Sí. El acompañamiento de ver cómo crecen, cómo aprenden y cómo se van nutriendo, tanto de cuestiones obviamente personales, pero todo lo que van tomando del instituto, del contacto con los diferentes docentes y su inserción en los jardines de infantes, es muy lindo. Es muy lindo ver el resultado final, cómo ya se las ve preparadas para estar en una salita de jardín de infantes. En estas problemáticas que plantean y que empiezan a abrir el abanico de preguntas, ¿cómo se piensa la infancia hoy? Sí, es uno de los grandes temas que trabajamos. Obviamente intento que se comprenda un poco que la infancia es una construcción sociohistórico-cultural y que siempre va a ser relacional, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con la posición y la mirada que el adulto tiene en referencia a la infancia. Si tenemos que mencionar una de las características, tiene que ver con la diversidad, con la heterogeneidad con la que se vive, con la que se transita, con la que se habita la infancia hoy en día. Entonces tratamos de hacer un recorrido histórico que obviamente después se profundiza en otros espacios curriculares, pero para entender que siempre el adulto en su posición de acompañar estas infancias define y en ese sentido toma decisiones que involucran diferentes maneras de vivir esa infancia. ¿Y qué diferencia hay entre estas infancias y las infancias de nuestros padres, de nuestros abuelos? Sí, al referir esto de que es una construcción, obviamente tiene marcas de época, ¿no? Otras épocas había muchísima más estabilidad en todos los sentidos, había ciertas certezas o cuestiones que justamente no se cuestionaban y daban como un marco de referencia mucho más estable, y hoy en día vivimos en un mundo que día a día creo que nos invita a posicionarnos frente a diferentes cuestiones que van surgiendo. Obviamente hay cuestiones que me preocupan de la infancia de hoy y también hubo situaciones preocupantes en otros momentos de la historia. Más que nada, antes podemos decir que las
agencias de subjetivación más importantes tenían que ver con la escuela y la familia, Sí. y hoy en día escuela y familia comparten este tema con los medios masivos de comunicación y con el consumo. ¿Qué es lo que no tenemos que perder de vista cuando estamos con un niño hoy? No tenemos que perder de vista que somos los adultos somos referentes sumamente importantes, que está en plena construcción de su subjetividad, que dejamos y generamos formas de interrelación consigo mismo, con el mundo, con los objetos que les proponemos. No tenemos que dejar de pensar que somos quienes en ciertas partes significamos toda esta apertura hacia el mundo que ellos van recorriendo. Muchas veces escuchamos hablar de crisis de autoridad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, desde mi punto de vista tiene que ver con trastabillar del mundo adulto, que a veces no está a la altura de, yo no digo de respuestas, porque creo que las respuestas son siempre provisorias y uno va construyendo la manera de posicionarse. Pero hace falta que pensemos que, por ejemplo, la cuestión de los límites es algo totalmente importante, pensado no como prohibiciones, sino los límites como posibilidad de estructuración. Que habilitan otra cosa. Exactamente, que ordenan, pero los límites se dan desde los primeros momentos de la vida. ¿Crees que hay un debilitamiento de las instituciones hoy? Hay transformaciones, lo que mencionaba antes con respecto a agencias subjetivantes, por ahí compartimos el terreno mencionaba el consumo como uno de los temas que a veces me preocupa, ¿no? Que la infancia sea objetivo y entren en esta dinámica de consumir, ¿no? De presentar necesidades cuando quizás no son necesidades reales. Entonces, bueno, la escuela también, la escuela y la familia tienen que ser claras en esto, en las propuestas que nos llegan, que nos bombardean, que en muchos casos nos aturden, que se ven como, mi hijo, mi hija, mi alumno necesita, y en realidad necesita que estemos presentes, claro. Necesita miradas, necesita contacto, necesita afectos muy cercanos, y que los objetos que les acerquemos puedan ser significados de la mano nuestra, y obviamente ir avanzando en autonomía para que ellos después puedan hacerlo por sí mismos. ¿Cómo ves al sistema educativo actual? Creo que hay muchísimas transformaciones que a veces no se ven o no están escritas todavía en ningún libro. Porque tal vez tengan que ver más con la iniciativa del docente en particular que con algo que viene y se impone. Exactamente. Veo siempre les digo, pero vos tenés que escribir un libro. Claro. Cuando veo el compromiso y la creatividad, la invención que se puso en juego en determinadas propuestas pedagógicas, y por ahí llegan a la escuela formatos o ideas que parecería que no escucharon un poco las variables que se ponen en juego, las necesidades que se pusieron en juego en lo real, claro, de la escuela. Sí, por eso digo, a veces generar desde uno y no lo que está impuesto, que no siempre condice, casi nunca condice con la realidad. Sí. Encontrar a las chicas, bueno, hablando de inicial, ¿no es cierto?, trabajando
comprometidas, no tiene precio. Encontrarse con las situaciones que uno vivió y ellas recuerdan, ¿te acordás cuando vos me dijiste? O ¿te acordás cuando sugeriste? Son cosas muy, muy importantes para mí. Y bueno, el día que voy al instituto, que son todos los días, e inclusive a veces llego más tarde, me están esperando acá en casa y dice, bueno, llegaste más tarde. Sí, el placer de quedarme charlando, o sea, de estudiantes que te rodeen y que quieran seguir preguntando cosas, también me llena de alegría, ¿no? Pero bueno, disfruto cada situación. Gracias. Bueno, Karina. muchas gracias a usted. ¿Lu? Sí, vale. Buenísimo.